aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre. Que el Señor te bendiga en esta hora, que la palabra de Dios pueda ministrar hoy tu corazón. Yo quiero que me acompañes hoy y vamos a desarrollar el Salmo 27. Quiero que me acompañes al versículo 1, en donde la palabra del Señor nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice su palabra. Nosotros sabemos que este salmo lo escribió David, y sabemos que probablemente David estaba pasando una situación muy difícil en medio de un tiempo en donde él necesitaba buscar y clamar al Señor. Y vemos contemplado a través de este salmo, un salmo muy hermoso, en donde vemos cómo David, en medio de la incertidumbre, en medio de la dificultad, comienza a declarar, y es bien enfático porque él dice: Jehová es mi luz, dice es mi salvación. Él se apropia de esa palabra, él toma esa palabra y como cuando un niño está en peligro o cuando siente alguna dificultad, ¿qué es lo que sale, qué sale haciendo un niño? Se va donde está su mamá, donde está su papá, y se apropia de ellos, se agarra de ellos y dice: es mi papá, es mi mamá. Cuando se siente en dificultad, cuando se siente amenazado por cualquier circunstancia. Entonces, así como ese niño pequeño, David viene y dice: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? Dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y empieza a declarar la palabra porque él se sentía en ese momento angustiado, en ese momento se sentía con mucho temor, sabía de que habían personas que lo estaban persiguiendo, que lo estaban amedrentando, pero viene él y se toma de la palabra del Señor, se toma del Dios que tú y yo también conocemos, y sabemos de que en medio de esa dificultad solo la palabra de Dios nos sostiene. Por eso la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 31 nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces es importante que esa palabra ministre hoy tu corazón, y en estos momentos de necesidad, en estos momentos de dificultad, así como David escribió ese salmo, fue un rema para él en ese momento en donde Dios tocó su corazón y él pudo inspirarse y escribir este salmo, y pudo ser ministrado por la misma presencia de Dios, por la misma palabra de Dios. Así tú y yo ahora, por esta palabra, podamos nosotros tomar aliento, podamos nosotros tomar nuevas fuerzas y echar fuera todo temor, echar fuera todo aquello que está queriendo menguar nuestra fe, aquellos que hemos creído en el Señor, que no desaparezca ese deseo de buscarle, ese deseo de anhelarle, sino que siempre se vaya acrecentando en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Nosotros podamos decir: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. Pero yo quiero que me acompañes al versículo 4, y dice la palabra del Señor: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Mira, aquí David sigue declarando palabra, pero sigue también manifestando, y se refiere también a que una cosa ha demandado a Jehová, dice, y esta buscaré, que esté yo, dice, en la casa de Jehová todos los días. ¿Cuántos días tenemos ya de no estar nosotros en la casa del Señor? Han pasado muchos días en donde ya no hemos podido congregarnos, ya no hemos podido buscar el rostro del Señor, ya no hemos podido estar en ese lugar que el Señor nos ha preparado para que le busquemos en comunión, en unidad, junto con todos los hermanos de la congregación. Pero la presencia de Dios sí no nos ha faltado. Y cuando David se refiere y dice de que va a buscar estar en la casa del Señor todos los días, sí se está refiriendo a un templo físico, sí se está refiriendo a un lugar en donde llegar a adorar y levantar su nombre, pero también debemos de entender que la presencia de Dios está en todo lugar, y sea aquí en nuestra casa o donde nos encontremos, podemos cerrar nuestros ojos, doblar nuestras rodillas y sentir la presencia de Dios en medio de nosotros, sentir su presencia en medio de las necesidades, de las aflicciones, de lo que estemos pasando, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y es tremendo porque también la palabra nos dice, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿A qué se refiere eso cuando dice la palabra que nos va a poner sobre una roca en alto? Se está refiriendo a Cristo Jesús, porque Él es nuestra roca inconmovible de los siglos. A Él debemos de correr, a Él debemos nosotros de adherirnos y estar ahí en su presencia, estarle ahí buscando para estar nosotros confiados, para estar nosotros seguros que solo en Él podremos nosotros encontrar salvación. Este es un tiempo para buscar la salvación de Dios, es un tiempo para buscar al Señor de todo nuestro corazón. Dice en el versículo 10, yo te lo leo, y dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Estos versículos también nos enseñan que aquel que viene a los pies de Jesús, aquel que viene a los pies de nuestro amado Salvador, ya no va a estar más solo, ya no va a estar más en soledad, y ya no va a ser más huérfano. Por eso la palabra nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová, dice, me recogerá. Esta es una de las promesas de Dios que tú y yo podemos hacerlas vida. Probablemente muchos que me escuchan no tuvieron esa bendición de tener cerca a su papá o a su mamá, y fueron por la vida carentes de ese amor, carentes de ese afecto de un papá, de una mamá. Pero por eso la palabra en esta hora nos dice, aunque mi papá y mi mamá me hayan dejado, con todo el Señor me recogerá. Esa es una promesa muy especial para tu vida. Si a ti te ha tocado vivir esas circunstancias, puedes tener la plena certeza y seguridad que vienes a los pies de Cristo y el Señor te recibe como un Padre amoroso, como un Padre celestial que va a cuidar de ti, que va a estar pendiente de ti. Es importante que tú y yo eso lo atesoremos en nuestro corazón, y Él nos va a enseñar a ir dejando todo complejo, toda inseguridad, todo aquel sentimiento de ser inferiores, de ser menos que los demás. Ya no es tiempo de eso. Hoy es tiempo de tomarnos de nuestro Padre Celestial y empezar a caminar, empezar a emprender este caminar que solo en Él nosotros podemos seguir adelante. Por eso es importante que podamos acercarnos a Él para que Él nos guíe por todo camino de rectitud, para que Él nos pueda guiar. Y quiero que me acompañes en el versículo 13 y dice la palabra así del Señor: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es tremendo que en nuestras fuerzas,
cuando nos toca enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida, muchos nos desmoronamos, muchos no soportamos las pruebas y sucumbimos a aquellas situaciones que a veces nos pasan. Pero en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Como nos dice la palabra, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería la bondad del Señor. Lo que te ha sostenido todo este tiempo, lo que te ha sostenido durante toda tu vida, ha sido el Señor y su bendita palabra que ha estado siempre ministrando en nuestros corazones. Y por eso David sabía muy bien de lo que hablaba, y era algo que él lo había vivido en carne propia. Es tremendo porque vemos a un rey David que tuvo que esperar 14 años para que después que lo ungiera el profeta Samuel, hasta que él cumplía los 30 años, pudo ver esa promesa. Pero todo ese tiempo él sufrió persecución, él tuvo que estar escondido, él tuvo que pasar por muchas adversidades, pero esperó en la promesa, esperó en el Señor. Y cuando ya él es rey y después de un tiempo vuelve otra vez a tener dificultades, porque tú te recuerdas que la palabra nos enseña que su hijo Absalón después también lo andaba persiguiendo, y no para felicitarlo, no que lo quería también matar. Qué duro debe de haber sido para David el saber que su propio hijo, de su sangre, quería eliminarlo, y él tuvo que salir huyendo. Entonces David sabía lo que estaba escribiendo, sabía de lo que hablaba cuando él escribe en estas últimas líneas que te he leído y dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es importante que esperemos en el Señor y que su palabra pueda ministrar nuestros corazones y que podamos seguir adelante en este caminar. Y como nos dice esta última frase en este salmo: sí, espera a Jehová. Es tiempo de esperar en el Señor, porque el Señor va a bendecir nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.